Cuando Julio les enseñó la foto de aquel hombre de pelo castaño y ojos marrones, diciéndoles que tenían que localizar al gallego ese, no se les ocurrió pensar ni por un momento que por gallego no se refiriera a un hombre nacido en Galicia. La realidad es que a aquel argentino de escasa formación y unos cuantos antecedentes penales, tampoco se le pasó por la cabeza que sus dos ayudantes no entendieran que por gallego se refería a español de cualquier lugar de España. Y aquel fue el comienzo de una serie de catastróficas coincidencias y desdichados parecidos. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso muy particular y muy frustrante en el que un hombre inocente sufrió un brutal ataque que cambió su vida para siempre, dejándole unas secuelas irreparables. Una historia sin sentido en la que los celos, la violencia y unas nefastas coincidencias hicieron el resto. Si quieres saber más, sé bienvenido. Y bueno, antes de empezar os recuerdo que si os gusta mi canal os podéis suscribir, compartir, activar la campanita, comentar y todas estas cosas que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Nuestra historia comienza el viernes 18 de julio del año 2014, a eso de las 10:30 de la noche, en el número 3 de la Plaza del Cedre, una zona peatonal de la ciudad de Valencia, especialmente conocida por ser un lugar de reunión para los más jóvenes. Aún quedaban unas horas para que aquella bulliciosa plaza se llenara de gente. De hecho, los únicos clientes de la terraza eran Juan Pablo Gómez, de 32 años, un joven doctorado en ciencias físicas por la Universidad de Valencia, que trabajaba como investigador. A él le acompañaban dos amigos, también investigadores, Adrián y Joaquín. Unos 10 minutos después de sentarse en la terraza, mientras tomaban unas cervezas, se les acercaron dos hombres y les preguntaron por algún bar en el que pudieran tomar algo, y después de recibir unas cuantas indicaciones, los dos hombres se marcharon sin más. Muy poco tiempo después vieron como un hombre de aproximadamente unos 70 de estatura y complexión fuerte, de alrededor de 35 años, vestido con camiseta y bermudas negras, se les acercaba a buen paso con un vaso en la mano. Cuando este hombre llegó a la esquina peatonal de la plaza, giró y se encaminó directamente hacia la mesa. El único que estaba sentado de frente a este individuo era Juan Pablo, y por su posición lo vio llegar, pero no le dio mayor importancia y siguió charlando con sus amigos. El hombre vestido de negro, sin mediar palabra, arrojó sobre su víctima el contenido de un vaso que llevaba en la mano y echó a correr, volviendo sobre sus pasos y llevándose consigo el recipiente. Los dos amigos de Juan Pablo salieron corriendo tras él y al doblar la esquina pudieron ver cómo se montaba en el asiento del copiloto de un Alfa Romeo gris que conducía otra persona y cuya matrícula fueron capaces de ver y memorizar. El coche salió a toda velocidad y los jóvenes regresaron a la terraza. Hasta ese momento creían que un gamberro había arrojado el contenido de una bebida a Juan Pablo, pero pronto descubrieron otra cosa. Pronto se dieron cuenta de la verdadera naturaleza de la agresión. Juan Pablo había sufrido un ataque con ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un líquido aceitoso claro, incoloro, no inflamable, pero con un olor muy fuerte, asfixiante, sobre todo cuando está caliente. Es un líquido muy corrosivo con los tejidos y al contacto con los ojos causa quemaduras graves y pérdida de visión. Al contacto con la piel causa quemaduras graves que pueden incluso aparecer un tiempo después de haber caído el líquido sobre ella. Además, los vapores que desprende son irritantes para la piel, los ojos y el tracto respiratorio. Causan irritación, tos, dolor de pecho y disnea. Y si el contacto es prolongado o masivo, pueden producirse laringoespasmos y edema pulmonar con falta de respiración, cianosis, que se ahogan. Por si esto fuera poco, no existe antídoto que pueda suministrarse para contrarrestar los efectos del ácido sulfúrico. El tratamiento consiste simplemente en lavar las heridas con agua jabonosa. Como os podéis imaginar, los gritos de Juan Pablo eran desgarradores. Me escuece mucho y no veo nada, decía el joven, mientras un camarero y Raquel, una clienta habitual, arrojaban agua sobre las graves quemaduras de la cara. En apenas 3 minutos la plaza del Cedre se llenó de coches patrulla. También se movilizó el SAMU,
que es el servicio de asistencia sanitaria, que llevó al herido al hospital clínico a toda velocidad, aunque posteriormente fue trasladado a la unidad de quemados del Hospital de la Fe de Valencia, donde se le indujo el coma a la espera de las operaciones. El coma se induce a aquellos pacientes que tienen un dolor tan fuerte que con la sedación habitual no es suficiente. En un primer momento y a la vista de las heridas ya se dijo que habría que hacerle un montón de injertos en el rostro para poder recuperarle. El comunicado oficial del hospital decía acerca de su estado, después de casi una semana de la agresión, que Juan Pablo se encontraba estable dentro de la gravedad, aunque tenía muy afectado el rostro, el torso y ambos brazos, y sufría quemaduras importantísimas en los ojos. Puede oír, pero no habla debido a la fuerte sedación. Su evolución es favorable, pero será lenta y complicada. Imaginaros si este es el parte después de una semana, como estaba cuando entró. Adrián y Joaquín, los dos amigos que le acompañaban, también sufrieron heridas de diferente consideración por las salpicaduras del líquido, uno de ellos en un pie y otro en un brazo un poco más grave que el del pie. La policía recogió muestras del ácido en la terraza, tomó declaración a los testigos y difundió los datos del agresor a través del 091, pero en un primer momento no pudo localizar al autor del ataque. Los familiares y amigos de la víctima que acompañaron a Juan Pablo en todo momento no eran capaces de encontrar explicación a lo ocurrido y aseguraban desconocer el móvil de la brutal agresión. Ellos mismos contaban que la víctima era un joven con pareja estable, que llevaba una vida ordenada y que no tenía ningún enemigo conocido. Así que el grupo de homicidios de la policía, que se hizo cargo de las investigaciones, estaba un poco despistada al respecto de las motivaciones del ataque. Hasta pasados unos días mantuvo abiertas varias hipótesis. Por un lado, un ataque de un perturbado, por otra, una acción criminal con motivos pasionales o laborales, una maniobra de iniciación en una banda latina e incluso un juego de rol que se había salido de madre. Se trata de un caso muy extraño porque en España las agresiones con ácido son muy raras. Sin embargo, el ácido sulfúrico es una sustancia que no es difícil de conseguir, por lo que la pista más sencilla de la que decidieron tirar los investigadores fue la matrícula del coche. Tras una rápida consulta en tráfico, resulta que el coche está a nombre de una mujer que vive en Chirivella. La llaman por teléfono y esta mujer cuenta que aunque el coche estaba a su nombre, era propiedad de su hermano que se dedicaba al negocio de compraventa de vehículos y que además hacía algo más de una semana que su hermano había vendido ese coche. El comprador del vehículo dice que el día siguiente se lo revendió a otra persona, pero que no había quedado rastro documental aún de todas estas operaciones, con lo cual a la policía le cuesta un poco dar con el verdadero propietario del vehículo y que ellos creen además que es la persona que lo conducía el día que se produjeron los hechos. Finalmente, y tras muchas idas y vueltas, la policía logra dar por fin con José Ramón Núñez, una persona que se dedica a la venta rápida de vehículos, básicamente a hacer de intermediario en operaciones de compraventa. El juez rápidamente ve indicios de que aquí hay algo raro y le concede a la policía el pinchado de su teléfono. Como José Ramón no está diciendo nada a través del teléfono, para ponerle un poquito nervioso, la policía decide hablar con su pareja y decirle que es posible que haya cámaras que hayan grabado el coche en la zona en la que se produjo la agresión, en la fecha en la que se produjo. Y efectivamente esto pone un poco nervioso a José Ramón. Así que unos días después, la propia policía es la que le llama por teléfono para que les explique qué hizo y dónde estaba la noche del 18 de julio. Y él les dice que estuvo todo el fin de semana fuera de Valencia con su novia y que el coche no se había movido de su casa porque el único juego de llaves que había se lo había llevado. Es en ese momento cuando la policía le cita en comisaría y le piden que lleve el vehículo. Él explica que el coche se lavó el mismo viernes por si tenía que enseñarlo el lunes. Así que la policía evidentemente ve que el coche está limpísimo, pero aún así, haciendo una inspección a fondo del vehículo, se dan cuenta de dos cosas. Una, que hay una quemadura reciente un poco extraña porque no parece la típica quemadura de cigarro
en el asiento del pasajero y además tienen la suerte de encontrar una huella de la palma de una mano de un individuo que está fichado. Este individuo se llama Alberto Permuy. Alberto Permuy nació en Ferrol, Coruña, pero residía en Azuqueca de Henares, Guadalajara. Tenía antecedentes por participar en una pelea en una discoteca, ya que trabajaba como seguridad en locales de noche. La policía le llama y Permuy les cuenta que durante un tiempo estuvo viviendo en la localidad de Silla, en Valencia, y que conocía a José Ramón porque José Ramón le estuvo enseñando un coche el sábado 19 de julio, precisamente en la localidad de Silla. Esta declaración entra claramente en contradicción con lo que había dicho José Ramón acerca de que el coche no se había movido durante todo el fin de semana y que además él había estado fuera de Valencia pasando el fin de semana. Cuando comprueban la ubicación del teléfono de Permuy el día de la agresión, el teléfono está muy cerca de la Plaza del Cedre a la hora de la agresión, por lo que ambos, Permuy y José Ramón, se convierten en los principales sospechosos hasta ese momento. 2 semanas después de la agresión, con Juan Pablo ya fuera del peligro, aunque aún en el hospital, la policía por fin puede hablar con él. Está muy débil, le han tenido que quitar el ojo izquierdo y en el derecho ha perdido más del 65% de visión, de llevar una máscara y le han hecho incontables injertos de piel en el rostro. Aún está en el hospital muy sedado, pero ya puede hablar. Y a pesar de que llevaba 2 semanas pensando quién y por qué podía haberle hecho eso, el pobre no encuentra explicación alguna. Da autorización para que extraigan sus datos de todos sus dispositivos electrónicos, a ver si la policía puede encontrar algún indicio, pero la policía, aunque se vuelve loca, es incapaz de encontrar nada. Hacía apenas 2 meses que había terminado una relación con su novia de varios años, pero en esta relación tampoco encuentran nada turbio. De hecho, seguían llevándose muy bien e incluso fue ella la que puso en contacto a la policía con la familia porque tenían bastante cercanía. Y para colmo tampoco encuentran pista alguna que conecte a Juan Pablo con los sospechosos. No están relacionados para nada. Pese a todo, la policía está absolutamente convencida de que el ataque ha sido planificado y sobre todo que tiene una connotación sentimental. Está claro que este tipo de ataques que desfiguran el rostro suelen producirse contra mujeres para impedir que resulten atractivas. Suelen ser agresiones pasionales normalmente vinculadas con la violencia de género. Lo hemos visto muchas veces, sobre todo fuera de España. Sin embargo, la policía espera encontrar esa vinculación en el autor material de la agresión, que por las declaraciones de los testigos no puede ser ninguno de los dos sospechosos. Sin embargo, en las llamadas de Permuy encuentran una pista de quién podría ser ese agresor. Finalmente parece que la policía, gracias al teléfono de Permuy, va a encontrar al brazo ejecutor de esta agresión. Este presunto agresor se llama Julio Alberto Bárcena y es un emigrante argentino en situación irregular en España que encaja perfectamente con la descripción que han dado los testigos e incluso el propio Juan Pablo. Julio Alberto Bárcena es propietario de un gimnasio clandestino de boxeo en Silla, a quien Permuy llamó varias veces los días previos y posteriores al ataque. Y aunque en España no tiene antecedentes, solo figura como inmigrante irregular, en Argentina sí tenía bastantes antecedentes. Entre ellos, había montado un prostíbulo con el que acumuló un montón de deudas y tuvo que salir corriendo del país porque le perseguían unos cuantos sicarios reclamándole la deuda. Paralelamente a la investigación sobre Julio Alberto Bárcena, la policía sigue buscando indicios y pruebas que demuestren la implicación de José Ramón y Permuy en el ataque. Así que la policía habla con los conocidos de estas dos personas y encuentran a un conocido de José Ramón que también se dedica a la compraventa de vehículos, que le cuenta que durante un fin de semana se vio implicado en un incidente en el que un sujeto se le fue la cabeza y le arrojó ácido a otro a la cara. Con esta declaración ya tienen pruebas suficientes como para detener el 25 de noviembre de ese mismo año a José Ramón. Le acusan de tentativa de homicidio, y ese mismo día detienen a Permuy en Azuqueca de Henares. Tanto José Ramón como Permuy sí que declaran en comisaría y José Ramón dice que no sabía mucho de lo que iba a pasar, que él solo tenía que conducir.
Lo único que cuenta es que unas semanas antes Bárcena le había ofrecido 500 euros por ayudarle primero a identificar a un hombre y luego por llevarle hasta Valencia desde Silla, puesto que Julio Alberto Bárcena no tenía vehículo. Un día después de la detención de José Ramón y de Permuy, la policía detiene a Julio Alberto Bárcena, que no se lo esperaba. Cuando le llevan a comisaría para declarar, se niega a hacerlo. Sin embargo, en el trayecto a los calabozos, le dice espontáneamente a los policías que lo custodiaban que todo había ocurrido porque había recibido un encargo de una alumna de su gimnasio. Decía que una tal Ana María le había contado que un sujeto la había violado y que la justicia no había hecho absolutamente nada y que por eso ella quería tomarse la justicia por su mano a través de alguien que le diera una lección a este individuo arrojándole ácido a la cara. Por mucho que la policía ha visto de todo, no puede dar crédito a que Juan Pablo haya cometido este acto, es decir, la violación, aunque Permuy asegura que esa fue la motivación de la agresión. Permuy les cuenta que unos días antes él y José Ramón recibieron una foto de la que iba a ser la víctima, al que tenían que identificar y localizar en su trabajo para que el día que fueran a llevar a cabo el ataque no hubiera confusión posible. La víctima se llamaba Martín y trabajaba en una empresa de seguros. Cuando la policía ve la foto y les cuenta todo esto, Permuy, se dan cuenta de que Martín y Juan Pablo, aunque tienen cierto parecido, solo es un parecido lejano. Es decir, ambos tienen barba, son de pelo castaño y ojos marrones, pero ahí es donde se acaba cualquier parecido. Y es claro cuando la policía se da cuenta de que los agresores se han confundido de víctima. Todo muy profesional. Pero aún así, ¿cómo pudieron equivocarse tanto? Bueno, la explicación es un poco rocambolesca, pero os la voy a contar. Los agresores sabían que Martín iba a ir a un concierto en la Plaza del Cedre el día 19 y allí fueron a localizar a un gallego con la foto que les había dado. Hay que tener en cuenta que Bárcena les había dicho que había que localizar a un gallego. Total, que estos dos se presentaron en el local en el que se iba a celebrar el concierto, pero como os he dicho antes, se habían confundido de día. Aún así, en su cabeza pensaron que el tal Martín podía estar por la zona. No sabemos por qué lo pensaron, pero el caso es que ellos lo pensaron. Así que se pusieron a dar vueltas por la zona y al único gallego que encontraron que pudiera parecerse fue Juan Pablo. Así que fueron a Bárcena y le contaron que habían encontrado un gallego que se parecía, pero que ellos pensaban que no era. Total, que Bárcena se lió la manta a la cabeza, se enfadó bastante con Permuy, dijo que si estaba pensando en rajarse, sacó la mochila del maletero, cogió un vaso que estaba encintado con cinta de carrocero, lo llenó de ácido, se dirigió a la víctima y sin pensar solo dos veces, le tiró el ácido, salió corriendo y luego se metió en el Alfa Romeo. Por la noche los tres se fueron a celebrar lo que habían hecho y al día siguiente, con una resaca estupenda, se levantan con la noticia de que se han confundido de víctima. Nuevamente todo muy profesional. Bueno, y ahora que saben cómo pasó todo, a la policía le falta saber el por qué. Para ello tienen que conocer qué motivos tenía la inductora, Ana María, esta chica que iba al gimnasio de boxeo, para contratar a alguien que arrojara ácido a la cara de Martín. Ana María es una chica joven que no parece tener ningún vínculo con la delincuencia, de hecho no tiene ninguna denuncia en contra, ni siquiera ella ha presentado nunca ninguna denuncia, ni tan siquiera esa agresión sexual de la que habla. Así que lo mejor que puede hacer la policía es llamarla a la comisaría para declarar. Ana María dice que conoce a Bárcena porque durante unos meses estuvo entrenando en su gimnasio junto a su amiga Ruth. Y al enseñarle la foto de Martín, dice que Martín es un amigo de una amiga, de hecho de su mejor amiga, que se llama Verónica. Y como Ana María no sale de ahí, la policía decide hablar con Verónica. Y así en una conversación medio informal, medio formal que tiene la policía con ella, Verónica les cuenta que Ana María está obsesionada con ella. Y aunque mantuvieron una breve y ligera relación sentimental, la relación no llegó a más. Sin embargo, Verónica cuenta que Ana María estaba obsesionada con ella y sobre todo que estaba muy celosa de Martín
porque sabía que Verónica había tenido encuentros esporádicos con este chico. Así que la policía concluye que este era el motivo de la agresión, que además concuerda con la idea que tenían acerca del móvil pasional, que es como se suelen, que es la causa normal de los ataques con ácido. Entre otras pruebas contra Ana María, la policía encuentra 77 mensajes de WhatsApp entre Ana y Bárcena, entre los cuales se encuentra una foto de Martín, que es exactamente la misma que Juan Ramón y Permuy utilizaron para encontrarle. Además de ello, hay otras pruebas, como la extracción de un cajero automático de 2.000 euros unos días antes de la agresión, que eran supuestamente los 2.000 euros que iba a pagarle Ana María a Bárcena por el ataque. Así que con todas estas pruebas, 3 meses después de la agresión, la policía detiene a Ana María. Los acusados permanecen en libertad provisional a la espera de juicio, excepto Bárcena, que entra en prisión. Allí es sometido a un examen psiquiátrico donde le diagnostican un trastorno de personalidad inespecífico. Este trastorno de personalidad le llevó a varios intentos de quitarse la vida y además descubrieron que tenía personalidad narcisista, y una de las consecuencias de esta personalidad era su facilidad para la manipulación. El juicio se celebró en marzo del año 2017, casi 3 años después de las detenciones, bueno, 2 años y pico después. En las vistas, Ana María intentó negar los hechos, incluso llevó testigos que corroboraban su versión. Incluso el propio Martín, el hombre al que supuestamente iba dirigido el ataque, declaró no haber visto nunca a Ana María y aseguró no haber tenido nunca ningún tipo de relación amorosa o sexual con su amiga Verónica. Aquí tengo que decir que Marcos estaba un poco interesado en negar los hechos, porque en el momento en el que se supone que se produjeron los encuentros con Verónica, Martín era un hombre casado, y no solo casado, sino que su mujer estaba embarazada. Y la amiga Verónica, la amiga de la inductora, negó en el juicio haber tenido ningún tipo de relación con Ana María, pero la Audiencia Provincial de Valencia reprodujo durante la vista varias conversaciones telefónicas que se le intervinieron a Ana María, en la que Verónica reconocía que se había enrollado un par de veces con Ana y que Ana le tenía mucha manía a este chaval, como ella lo nombró. Sé que le tenía mucha tirria, muchísima, dijo. Está como una regadera, todos lo sabemos. Estas fueron algunas de las expresiones que utilizó cuando hablaba por teléfono con otra testigo e incluso con la madre de Ana María. Los días previos al ataque, ambas amigas se marcharon a Girona para que esto le sirviera de coartada a Ana en caso de que fuera acusada. Pero no coló. Julio Alberto Bárcena y la inductora, Ana María, fueron condenados a 12 años de prisión y a 14 de alejamiento de la víctima de sus familiares, y les impidieron cualquier contacto, incluso a través de personas interpuestas. Alberto Permuy fue condenado a 5 años y José Ramón a 4 y medio, además de multas e indemnizaciones al Estado por 35.000 euros, a la Generalitat Valenciana por gastos médicos por 125.000, a Adrián y Joaquín, los amigos de Juan Pablo, 1.300 y 3.500, y a Juan Pablo le tenían que indemnizar con 380.000 euros. Estas multas e indemnizaciones deberían pagarse de la siguiente forma: el 75% entre Bárcena y Ana María y el 25% restante entre Permuy y José Ramón. La pena de prisión a Bárcena puede ser sustituida si se le llegara a conceder en algún momento la libertad condicional o el tercer grado penitenciario. Digo que se le podría sustituir por la expulsión de España con la imposibilidad de volver a nuestro país hasta pasados 10 años. Y bueno, claro, está claro que Permuy y José Ramón ya han salido de prisión, pero Bárcena y Ana María aún siguen dentro y espero que cumplan íntegra su condena. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy, que es un caso, a mí me deja, no sé, entre triste, conmocionada, estupefacta. Es que no sé ni cómo describir cómo me deja este caso. Y me da muchísima pena por la víctima, muchísima. Un chico que toda la vida estudiando, toda la vida esforzándose por hacer las cosas bien, y que de la noche a la mañana te destroce la vida de esta forma es increíble.
Y bueno, como os digo, aquí termina el caso. A partir de ahora voy a daros, como suelo hacer, mi opinión al respecto y contaros alguna cosilla más que tiene que ver más con el juicio y sus retrasos y alguna cosa más. Pero vamos, el caso básicamente hasta aquí. Bueno, lo primero que quiero decir sobre este caso es que este caso desde el primer momento es una chapuza de dimensiones siderales. Vamos a ver. Es que te dan una foto para encontrar a una persona. Vas 2 veces a su trabajo y no encuentras a la citada persona. Entonces te dicen, bueno, como no lo has encontrado, pero tienes una foto, te vas a una zona donde va a estar porque hay un concierto al que va a asistir y te dicen que es el día 19 de julio en tal sitio. Bueno, pues tú en vez de ir el 19 de julio vas el 18 con la foto y le dices a 2 personas que el que tiene que encontrar es gallego. Gallego refiriéndose a español. Y los españoles, en vez de entender que es español, como es normal, entienden que es gallego de Galicia. Ahí, en fin, y encuentran un gallego que tiene un parecido remoto y pues a ese le tira el ácido. Porque claro, si una persona va a ir seguro el día 19 a otro bar que está en la zona, pero no es donde encontraron al pobre, a la pobre víctima, sino otro, lo normal es que el día antes también esté allí, claro, como todo el mundo sabe. Y no sé, llamadme loca, pero si yo voy a cometer un acto delictivo contra alguien, primero me aseguro de que esa persona sea la que tiene que ser, no sea quien yo me invento. Porque claro, ya que he llegado hasta allí y llevo el ácido en la mochila, pues ya, oye, ya lo uso. Oye, que era tan fácil como pegar un grito y decir Martín. Y si el hombre se daba la vuelta, pues será porque era Martín. Y si no, pues será que era otro. Luego otra cosa que no os he contado es que, y le está muy bien empleado, es que Julio Alberto Bárcena se quemó bastante con el ácido. Porque, claro, es muy normal ir con un vaso de ácido sulfúrico en la mano e ir vestido con bermudas y camiseta. Y a cara descubierta, claro, también para que no te reconozcan. Es todo muy normal. Vamos, que yo no he manipulado ácido sulfúrico en mi vida, pero es que yo, si voy a manipular ácido sulfúrico, me disfrazo de astronauta. Vamos, no voy en bermudas y camiseta ni loca. Pero bueno, ¿qué voy a saber yo que no me dedico a la maldad? En fin, no sé. Luego las cabezas pensantes que eran verdaderamente inteligentes se van en su propio coche hasta el lugar donde se va a cometer el ataque. Y no contentos con eso se llevan los móviles. Y no contentos con eso hablan de lo que han hecho por teléfono. Y no contentos con eso se lo cuentan a sus amigos. Estos delincuentes son personas inteligentísimas. Vamos, que todo el caso en sí es una chapuza de principio a fin. Y las consecuencias, que no voy a decir que el pobre Marcos se mereciera que le tiraran ácido, pero desde luego la víctima tampoco se lo merecía. Es todo tan alucinante. Luego, durante el juicio, Julio Alberto Bárcena fue un poquito más inteligente. Retrasó el juicio todo lo que pudo y lo hizo cambiando 4 veces de abogado. Y ya a la quinta vez que quería cambiar de abogado ya le dijeron, mira, no, ya hasta aquí, majete, ya no cuela. Y luego Ana María, que también retrasó lo suyo el juicio porque decía que las pruebas que habían conseguido contra ella por escuchas telefónicas y por haber revisado su WhatsApp y su teléfono, pues que no tenían validez jurídica. Evidentemente tampoco coló. Así que bueno, en este caso la pena me parece muy corta, la verdad. La indemnización probablemente no se pague nunca, pero bueno, hay que ver que en este caso la policía lo hizo bastante bien, bastante rápido. Enseguida encontró a los culpables y los culpables están en la cárcel o han cumplido pena de prisión. Así que por esa parte, fenomenal. En fin, y me imagino que querréis saber qué ha sido de Juan Pablo. Pues bien, Juan Pablo, que ha perdido casi completamente la vista, perdió un ojo y del otro prácticamente la visión entera, pues se fue a vivir a Galicia, por supuesto tuvo que dejar su profesión, perdió un puesto de trabajo en el que iba a comenzar en septiembre en Francia y desconozco si actualmente está trabajando, pero claro, con esta discapacidad visual que tiene, pues evidentemente su profesión no creo que pueda llevarla a cabo. Una pena, la verdad. Y bueno, ahora sí que sí, hasta aquí el caso de esta semana.
Os recuerdo que si os ha gustado y queréis, os suscribáis, deis un like, compartáis, activéis la campanita y bueno, todas estas cosas que me repito un montón. Y muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene.